Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, soy María, Zaragoza. Bueno, pues tengo que felicitar primeramente a la Trinidad y a Dios que nos habla a través de usted con muchísima claridad y un deslumbramiento que me pasmo. Entonces, primero glorificar a Dios y después darle las gracias a usted al medio de que Dios nos transmite esta luz y esta luminosidad de la grandeza de nuestra Iglesia Católica, sin despreciar a las otras, sino pidiéndole al Espíritu Santo la unidad. La oración de Cristo en la última cena, esa es la que yo quiero repetir en cada latido de mi corazón, para que nos una a todos, puesto que la unidad es un don de Dios, como don de Dios es todo lo que hemos recibido. Bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Únicamente, pues como usted bien dice, demos gloria a Dios por todos los dones recibidos. Y usted ha hablado de la unidad como un don. Pues ciertamente es un don que tenemos que mendigar. Sabemos que la Iglesia Católica, pues todas las iglesias, ¿no?, han ido pues cultivando el octavario por la unidad de los cristianos para que seamos mendigos de la gracia, ¿no?, mendigos del don de la unidad, y eso tenemos que hacerlo e incluirlo en nuestras oraciones personales. Creo que tendríamos muy poco sentido de iglesia si hiciésemos unas oraciones únicamente pues pidiendo por nuestras necesidades particulares, etcétera, y no integrásemos en nuestra oración diaria pues la oración por la unidad de la iglesia. Tenemos que hacerlo de esa forma. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, muy buenos días. Sí, buenos días, adelante. Paz y salud para todos. Uh-huh. Soy Claudio Carrasco de Cáceres. Muy bien. Bueno, soy un oyente frecuente de Radio María. Me encanta, ¿no?, el tema de la religión. Quería hacer una pregunta en cuanto a la Trinidad. En Corintios, en 1 Corintios capítulo 8, cuando está hablando del sacrificio, de las carnes sacrificadas a los ídolos, uh-huh, San Pablo dice de una forma, pues, que creo que no es nada opaca, sino totalmente clara, ¿no?, que dice que aunque hay los muchos llamados Dios, llamados en el cielo o en la tierra, y señores también llamados señores en el cielo o en la tierra, para nosotros, dice Pablo, para los creyentes, solo hay un Dios, el Padre. Uh-huh. No hay más Dios. Y un solo Señor Jesucristo. No hay más señores para nosotros. Uh-huh. Dios, el Padre, el único Dios, y Jesucristo, el único Señor. Teniendo eso presente, ¿cómo podemos decir entonces que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, si en ese texto, de una forma, yo digo, diáfana, dice que solo Dios es el Padre? A ver qué aclaración me puede dar al respecto. ¿Tiene usted por ahí el texto concreto? Sí, es primera de Corintios, capítulo 8. Bien, de acuerdo. Lo tengo de memoria, pero bueno, tengo una Biblia aquí también. Siempre la llevo aquí en el coche, ya desde un móvil. Bien, ¿sabe usted el versículo? El versículo, el 8. O sea, capítulo 8, versículo 8. Sí. Bueno, no se preocupe. Aunque no estemos comentando un versículo en concreto, paso a responderle brevemente por la radio. Bien, ahora mismo igual desconozco el versículo en concreto a que usted se refiere, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura tiene que ser leída en todo, en su contexto, en su contexto. Es decir, por ejemplo, también tenemos el prólogo del Evangelio de San Juan, en el que se habla de que el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces se habla de una manera clara y contundente de la divinidad del Verbo. Sin ella no fue hecho nada y por ella se hizo el mundo. Es decir, se habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad como la creadora del mundo de la nada. Entonces, ¿quién puede crear sino solo Dios, no? Pongo, por ejemplo, este ejemplo, pongo el ejemplo del prólogo del Evangelio de San Juan, o otros muchos versículos de la Sagrada Escritura en los que se habla al mismo nivel del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice, y se bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, quiere decir que
tenemos que leer la Sagrada Escritura en su conjunto. Y si en algún momento determinado, que no sé si exactamente a qué versículo puede referirse el oyente, ¿verdad?, pudiese, pues en algún texto quedar una cierta duda, pues tiene que ser interpretado a la luz del resto de la Sagrada Escritura. Es una cosa que ya he tenido ocasión de decirla una vez, pero a veces ocurre que tenemos, que algunas, especialmente en algunos, no sé, en algunas tendencias así un poco oscurantistas o apocalípticas o así un poco, en algún tipo de sectas, para entendernos, ¿no? Son muy dados a interpretar, la Sagrada Escritura desde los textos más oscuros. Entonces a veces uno recurre, pues yo qué sé, ¿no?, a un versículo concreto del Apocalipsis y pretende hacer de ese versículo pues la clave de interpretación de toda la Sagrada Escritura. Más normal es interpretar los versículos que sean más oscuros desde los versículos más claros, ¿eh? Es decir, que es muy importante este principio de interpretación de la Sagrada Escritura en su conjunto y, por supuesto, en el seno de la Iglesia Católica, es decir, la palabra de Dios también se interpreta desde la tradición de la Iglesia Católica, desde la tradición de cómo fue comprendida la palabra de Cristo por la primitiva Iglesia Católica, por los padres de la Iglesia que la interpretan, etcétera. Fijémonos cómo el catecismo de la Iglesia Católica menta mucho las citas de los padres, porque la palabra de Dios, si no fuese porque es interpretada por la tradición de la Iglesia y por los padres de la Iglesia, podría ser perfectamente un cajón desastre del cual cada uno sacase un versículo distinto, pues para decir cosas hasta contradictorias. Es muy importante entender que la Sagrada Escritura tiene que ser interpretada en el seno de la Iglesia. Bien, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Mire, soy Teresa de Zaragoza. Quería, sobre el tema del bautismo, pues a mí se me ha planteado que me parece que es en Efesios, no recuerdo esto que incluso hay un cántico en la iglesia cuando dice un solo Señor, una sola fe, etcétera, ¿no? Entonces, de cara a las otras confesiones o iglesias, concretamente, pues en España, yo lo único que conozco en España, los evangélicos, ¿no? Entonces, aunque sean católicos, que son bautizados, aunque no hayan practicado nunca, pero que se han bautizado de pequeños, ¿no? Pues resulta que ellos practican el bautismo por inmersión y pasan hacen el rito, ¿no? Y bueno, luego alguien de esas personas pues dice, pues me vuelvo a la Iglesia Católica. Pues bueno, pues yo creo que ese bautismo, el que de por inmersión previamente que ha estado bautizado en la Iglesia Católica, pues será un rito, pero que no le sirve porque ya está bautizado. Y también, ya termino, por ejemplo, una persona que se ha bautizado en la Iglesia Evangélica, pues que no había sido bautizado de pequeño, o sea, la primera vez, ¿no? Cuando vuelve a la Iglesia, cuando dice, pues yo creo, me convence más, o en fin, que la Iglesia Católica, y se va a la Iglesia Católica. Entonces en la Iglesia Católica le tienen que volver a bautizar. Ahí tengo un poco de lío. Bien, la respuesta se la doy por la radio. Muchas gracias. Brevemente, quizás porque hemos casi extendido el tiempo. Vale. Bien, decir que el bautismo es uno. El bautismo es uno. Y por lo tanto, pues si otras iglesias no reconocen eso, bueno, pues lo lamentamos, ¿no? Pero una persona que ha sido bautizada en la Iglesia Católica, imaginemos, ¿no?, y luego pues entra en otra iglesia, y si esa otra iglesia no reconociese el bautismo católico, que bueno, que sería raro, ¿no?, pero si no lo reconociese y volviese a bautizarle, bueno, nosotros entendemos que el bautismo era uno y que por lo tanto el segundo bautismo no era necesario y no añadía nada al primero. Y si volviese lógicamente a la Iglesia Católica, pues bueno, pues ya como estaba bautizado de entrada y punto. Sin embargo, si un protestante, ¿no?, que ha sido bautizado, sea por inmersión o sea por otro, eso es un poco lo de menos, ¿no? Eso es una forma externa, pero la validez del sacramento no la da que sea por inmersión o sea de otra forma. Un protestante, un evangélico que se ha recibido en la Iglesia Católica, la Iglesia va a reconocer la validez de su bautismo, porque, como hemos dicho antes, el bautismo es un sacramento, un medio de gracia que Dios afortunadamente no se ha conservado también en otras iglesias, ¿no? Aunque no tengan la plenitud de los dones de Cristo, sí tienen la mayoría de las iglesias, ¿no? Bueno, yo diría todas, si no, no serían iglesias cristianas.
Alabado sea Jesucristo.